Para los ídolos del K-pop, el servicio militar obligatorio no es solo un descanso del escenario, son 18 meses de aislamiento total de la industria, los fans y el mundo que una vez conocieron. A veces, ese tiempo lejos no los fortalece como uno esperaría, los cambia por completo y no siempre para bien. Un gran ejemplo de esto es la situación de Lee Jung, ex miembro de MBLAQ y actor. No parecía exactamente que estuviera contando los días para alistarse. Como un recluta mayor, admitió que se sentía incómodo al unirse a soldados mucho más jóvenes en los barracones, y en el fondo, tal vez, sabía que la experiencia no sería fácil. A pesar de luchar con un trastorno de pánico mucho antes del alistamiento, Lee Jung eligió servir en servicio activo, esperando resistir como todos los demás. Desafortunadamente, las cosas tomaron un giro oscuro muy rápido. Al principio, las cosas parecían prometedoras cuando Lee Jung ocupó el primer lugar durante un entrenamiento básico, un logro impresionante en cualquier contexto, pero especialmente para alguien que luchaba silenciosamente con problemas de salud mental. Fue asignado a la 8ª División, una de las unidades más exigentes físicamente en el ejército. Parecía, al menos en la superficie, que estaba resistiendo, demostrando que todos estaban equivocados, pero a puertas cerradas, el peso de la experiencia comenzaba a aplastarlo. En algún momento durante su servicio, surgieron informes no confirmados, pero explosivos, que afirmaban que Lee Jung había intentado quitarse la vida mientras servía, supuestamente mostrando sus heridas en las muñecas a un superior militar. Los titulares estaban por todas partes. Fue uno de los rumores más inquietantes que surgieron del ejército coreano sobre una celebridad en años, aunque su agencia negó rápidamente la afirmación, diciendo que tanto Lee Jung como su familia estaban conmocionados por la noticia. El público no pudo ignorar el perturbador hecho de que algo había salido seriamente mal. Lo que sí sabemos con certeza es que Lee Jung estaba luchando. Su trastorno de pánico, que había intentado controlar durante años, aparentemente empeoró durante su tiempo en servicio activo. Finalmente, la Administración de Recursos Humanos Militares lo reasignó oficialmente del servicio activo a una posición como trabajador de servicio público. Un cambio como este solo ocurre cuando un recluta es considerado mental o físicamente no apto para continuar en servicio activo. Su agencia confirmó la reasignación y emitió una disculpa pública por la preocupante noticia, afirmando que haría todo lo posible para completar su servicio en su nuevo puesto. Aunque este traslado era necesario para su seguridad, venía con una desventaja: un tiempo de servicio más largo. Los trabajadores de servicio público suelen servir por más tiempo que los soldados en servicio activo, lo que lo convierte no solo en un revés emocional, sino también en uno que consume más tiempo. Después de ser dado de baja, los fans notaron que su actitud había cambiado. Las dificultades que enfrentó durante su servicio continuaron persiguiéndolo, ya que su tiempo en el ejército había dañado seriamente su salud mental. De manera similar, Lee Tub de Super Junior también tuvo un momento difícil en el ejército, cambiando su vida para peor cuando se alistó como soldado en servicio activo en 2012. El público quedó impactado. Lee Tub había sido previamente no elegible para el servicio activo, debido a una grave hernia discal empeorada por coreografías intensas y un accidente automovilístico en 2007 que le dejó daños permanentes. Pero después de años de tratamiento y rehabilitación, tomó la decisión personal de entrar en servicio activo, decidido a servir como todos los demás, incluso si eso significaba superar sus propios límites físicos y mentales. Y aunque su decisión fue inicialmente elogiada, el propio Lee Tub más tarde admitiría que se arrepintió. Como líder de uno de los grupos masculinos más grandes de Corea, sintió la presión de dar el ejemplo, uno que, en retrospectiva, le costó mucho. Durante una aparición en un programa de entrevistas, reveló que las dificultades que enfrentó en el ejército incluía una repentina transferencia de unidad y demandas físicas agotadoras. Lo dejaron cuestionando por qué se había puesto en esa posición. No tuvo una experiencia de servicio fácil en absoluto. En una tragedia personal inimaginable, el padre de Lee Tub se quitó la vida junto con los abuelos de Lee Tub. El impactante evento ocurrió mientras Lee Tub aún estaba sirviendo, y la carga emocional fue devastadora. A pesar de estar en uno de los entornos más disciplinados y estructurados posibles, fue arrojado a una espiral de duelo y confusión. En una transmisión en vivo emitida a principios de 2025, Lee Tub finalmente se abrió sobre lo oscuro que realmente fueron esos días. Reveló que su depresión se volvió tan severa que a menudo pensaba en terminar con su vida solo para escapar de la agonía emocional y física. No había descansos ni tiempo para respirar. Explicó que a pesar de ser un soldado exitoso, coronado como campeón de tiro y con más de 100 días de vacaciones otorgadas, ni siquiera se le permitió tomar un día libre adecuado. Su participación en el musical del ejército significaba que tenía que seguir trabajando mientras otros descansaban, lo que agravó su agotamiento mental. Lee Tub compartió que había estado en terapia durante 2 años después de su baja, pero durante el servicio buscar ayuda no era una opción. Dijo que su manager le aconsejó no solicitar la baja, aunque podría haberlo hecho porque hacerlo destruiría su imagen pública. En cambio, siguió adelante con medicamentos que no le sentaban bien, lo que le provocó colapsos físicos, vómitos y crisis emocionales a puertas cerradas, sin mencionar que estaba en mucho dolor físico debido a su hernia discal. En el ejército no fue tratado como una estrella ni como un ícono nacional. Era solo un soldado luchando contra demonios
extraños, tanto antiguos como nuevos, en un sistema que no tenía la capacidad de apoyarlo. Cuando finalmente se le concedió un breve descanso, tuvo que fingir estar bien, enmascarando sus crisis el tiempo suficiente para poder salir por las puertas. Al igual que los demás, G-Dragon de Big Bang tuvo muchas historias de horror sobre su tiempo en el ejército. Es seguro decir que después de alistarse, su vida nunca volvió a ser la misma. Durante el primer día en los barracones, G-Dragon no fue tratado como un soldado, sino como un animal de zoológico. Según se informa, otros soldados comenzaron a documentar cada posible detalle sobre su apariencia física y comportamiento. Lo que debería haber sido confidencial o al menos respetado se convirtió en objeto de una curiosidad inquietante. Un supuesto diario de observación compilado por un soldado registró todo, desde la ubicación exacta de sus tatuajes y lunares hasta sus hábitos alimenticios y los medicamentos recetados. El nivel de detalle era tal que incluso la marca de su reloj de pulsera y la talla de su ropa interior estaban incluidas. La información no se mantuvo dentro de la base militar, sino que se compartió en línea. Parte de la información fue supuestamente distribuida por la novia del soldado que recopiló los datos. Esos detalles privados y profundamente personales, una vez filtrados, se difundieron rápidamente por internet, transformando la vida diaria de G-Dragon en un espectáculo público. Esta obsesión se extendió incluso a momentos más privados. Circularon informes de que los soldados merodeaban por las duchas comunitarias, fingiendo pasar casualmente mientras intentaban deliberadamente verlo. Otros supuestamente robaron sus pertenencias, incluida su ropa interior, mientras que civiles que visitaban la base militar acosaban al personal con la esperanza de verlo. Incluso tener una comida normal se volvió difícil para él, ya que las personas pasaban largos periodos observándolo comer, hasta el punto de que oficiales de mayor rango tuvieron que intervenir y ordenar a los soldados que dejaran de perder el tiempo en comportamientos tan extraños. De alguna manera, esto ni siquiera fue lo peor, ya que la revelación más perturbadora vino desde dentro de la propia institución que se suponía debía protegerlo. Durante sus visitas al hospital para recibir tratamiento médico, sus registros médicos fueron filtrados a los medios. Dispatch, un medio de comunicación conocido por exponer información privada de celebridades, publicó sus registros de admisión confidenciales, incluyendo los detalles específicos de su diagnóstico, tratamientos y prescripciones. Posteriormente se reveló que un médico militar había compartido estos registros sin consentimiento. La violación de la confidencialidad médica, especialmente en un entorno tan estructurado y regulado como el militar, generó fuertes críticas tanto de los fans como de los internautas, aunque pocas consecuencias significativas siguieron. Los medios rápidamente enmarcaron su licencia médica como un abuso de privilegio en lugar de una necesidad nacida del dolor crónico y problemas de salud legítimos. Figuras públicas prominentes, incluido el congresista Pyo Chang-won, criticaron públicamente al Ministerio de Defensa Nacional por supuestamente permitir que G-Dragon tomara un número excesivo de días por enfermedad. La controversia creció tanto que el jefe del Estado Mayor del Ejército coreano se vio obligado a emitir una declaración oficial negando que G-Dragon hubiera recibido algún tipo de trato especial. En realidad, G-Dragon había soportado todo esto mientras continuaba su servicio a pesar de sus lesiones graves, y luego fue trasladado a alojamientos más privados únicamente porque el nivel de acoso que enfrentaba se había vuelto insoportable. G-Dragon trató de sacar lo mejor de la situación. Según se informó, compartió su tarjeta Black Card con sus compañeros soldados para ayudar a aliviar las tensiones, permitiéndoles comprar bocadillos u otros artículos con la esperanza de encajar. Pero incluso eso fue tergiversado en una narrativa donde se decía que intentaba comprar la paz. Para empeorar más las cosas, durante su servicio, la industria del K-pop fue golpeada por una de sus controversias más dañinas hasta la fecha, el escándalo de Burning Sun, el caso de alto perfil que giró en torno a actividades ilegales vinculadas al ex miembro de Big Bang, Seungri. Se desarrolló mientras G-Dragon aún estaba en servicio. Aunque no tuvo ninguna participación directa y estaba físicamente alejado de la situación, el momento no pudo haber sido peor. Regresó a la vida civil bajo una pesada nube de incertidumbre, sin saber cuánto del legado del grupo había sido manchado y si el público estaría dispuesto a separar su nombre del escándalo. Después de ser dado de baja, G-Dragon regresó más callado, más retraído. En las apariciones públicas parecía más tenso, menos espontáneo y aparentemente cargando con algo invisible. Es seguro decir que toda esta experiencia le dejó una marca seria. En junio de este año, RM de BTS hizo su esperado regreso del servicio militar y, al igual que los otros ídolos, los fans quedaron absolutamente devastados al enterarse de todos los desafíos que enfrentó mientras servía. Para RM, el líder, conocido por su compostura e intelecto, la vida militar resultó ser el capítulo más agotador mentalmente de su vida. Si bien no es secreto que el servicio militar es físicamente exigente, el impacto emocional que tuvo en él fue mucho más. Vivir en un espacio con otros 20 soldados, soportar noches ruidosas por ronquidos
oídos y rechinar de dientes y navegar las rígidas expectativas de la jerarquía militar, todo mientras ya luchaba con batallas internas. Sería suficiente para empujar a cualquiera al límite. En una transmisión en vivo reciente, RM reveló que entre abril y mayo de 2024, en el pico del caos interno de Hive, con el escándalo de Adore y Min Hee-jin gestionándose en segundo plano, desarrolló un insomnio severo. Describió que había pasado casi 78 horas seguidas despierto, sin poder dormir a pesar del agotamiento abrumador. En un momento estaba tan privado de sueño que pensó, voy a morir a este ritmo. En otras palabras, no importaba lo cansado que estuviera su cuerpo, simplemente no se apagaba. Esto luego le pasó factura durante el día, ya que aún se esperaba que siguiera el estricto cronograma y completara tareas físicamente demandantes. Lo que lo hacía aún peor era que esto no se trataba solo de unas pocas noches sin dormir. El problema creció tanto que RM tuvo que buscar terapia y eventualmente le recetaron medicamentos, los cuales aún utiliza hoy en día. Incluso después de regresar a casa, admitió tener miedo de la noche, atormentado por el temor de no poder dormir. Incluso se cuestionó duramente a sí mismo, preguntándose por qué no podía ser más fuerte, por qué no podía manejar el servicio militar cuando ya había superado tantos desafíos en su vida. Pero no importaba cuánto intentaba resistir, nada parecía funcionar mientras estaba atrapado en ese entorno. Incluso sus superiores comenzaron a regañarlo y sintió que tenía que cambiar su personalidad. Sensible para poder adaptarse. Una de las partes más desgarradoras de la historia de RM es que por primera vez en su carrera no escribió ni una sola canción durante más de un año. La música, que siempre había sido su forma de procesar el dolor y el estrés, simplemente no era algo que pudiera hacer. En cambio, volcó todo lo que estaba sintiendo en un diario, admitiendo que las entradas estaban llenas de maldiciones y enojo, palabras que no se sentía cómodo compartiendo, pero que lo ayudaron a atravesar algunos de sus días más oscuros. Mientras estaba en el ejército, solía publicar cuentas regresivas y compartir mensajes que insinuaban que no podía esperar a que sus días de servicio terminaran. Afortunadamente, ahora ya ha regresado a su vida anterior, incluso realizando transmisiones en vivo y poco a poco reconectándose con sus fans. Sin embargo, está claro que las cicatrices de su tiempo en el ejército aún no han sanado por completo. Ha sido abierto sobre el hecho de que todavía está tratando de mejorar, aún ajustándose, aún sanando de los meses que lo empujaron al límite. Al igual que RM, Taemin de SHINee sabe muy bien cómo el servicio militar puede arruinar tu salud mental. De todos los ídolos que se han enlistado en los últimos años, pocos enfrentaron la realidad del servicio militar con tanto temor visible como Taemin. En los meses previos a su enlistamiento, en mayo de 2021, fue muy abierto sobre su miedo y ansiedad. Durante un live con sus fans, se quebró a mitad de la conversación debido a la presión que sentía. Finalmente, tuvo que enlistarse y aunque al principio todo estuvo tranquilo, pequeñas actualizaciones comenzaron a revelar verdades incómodas. Taemin habló sobre la invasiva falta de privacidad en el ejército, especialmente en espacios comunes como las duchas. Como alguien conocido a nivel mundial, rápidamente se convirtió en el centro de atención entre sus compañeros soldados. Admitió que cada vez que entraba a las duchas, todas las miradas se dirigían a él y se volvió tan incómodo que tuvo que cambiar su horario de duchas solo para evitar estos problemas. También circularon rumores en líneas de que algunas personas intentaron tomarle fotos y filtrarlas, lo que generó una seria preocupación entre los fans que ya intuían que no la estaba pasando bien. Pero las cosas solo empeoraron desde allí. El 14 de enero de 2022, SM Entertainment emitió un comunicado formal. Taemin había sido transferido de la banda militar a una posición de servicio público debido a serios y crecientes problemas de salud mental. Confirmaron que Taemin había estado luchando con depresión y ansiedad incluso antes de enlistarse y que había estado recibiendo terapia y medicación durante su tiempo en el servicio, pero eventualmente los síntomas se intensificaron al punto que el ejército determinó que ya no era posible que continuara con el servicio activo y el tratamiento al mismo tiempo. Desde el inicio del tratamiento básico, Taemin supuestamente llevó grandes cantidades de medicación psiquiátrica y le suministraban sus recetas todas las noches durante la cena. Un compañero soldado compartió que, incluso en los días difíciles, Taemin ponía buena cara, se mantenía alegre alrededor de los reclutas más jóvenes y jugaba con ellos para levantarles el ánimo, pero detrás de esa sonrisa forzada estaba alguien que desesperadamente trataba de mantenerse en pie. También se reveló que, al llegar a la base, lo abordaban constantemente para pedirle autógrafos, lo miraban fijamente durante las comidas y lo observaban implacablemente como si fuera un espectáculo, no una persona. Aunque algunas de estas historias provenían de fuentes anónimas, reflejaban las experiencias de otros ídolos y daban más peso a las preocupaciones de los fans de que Taemin estaba siendo empujado al límite bajo la apariencia de cumplir con el deber nacional. Después de su baja, Taemin parecía estar mejor, o al menos eso fue lo que observaron los fans. Regresó a la vida pública con una ligereza que antes no tenía, algo que definitivamente no experimentó durante su tiempo en el ejército. Esto demuestra que el servicio militar puede ser más brutal
brutal de lo que cualquiera podría imaginar, y cada vez más soldados están luchando para adaptarse a la vida normal después.